Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el Estado. Y los gobiernos tenemos la potestad de cambiar el régimen político conforme a lo que el pueblo de México considere conveniente. El artículo 39 de la Constitución es el más importante, porque la soberanía es la libertad del pueblo. Los seres humanos somos libres, podemos determinar nuestra voluntad, la libre voluntad, el libre albedrío, pero toda esa determinación de la libertad y del libre albedrío requiere conocimiento y requiere criterios éticos. Sin conocimiento, sin criterios éticos, no somos libres. En la medida en que tenemos más conocimiento y más capacidad de discernimiento ético, somos más libres. Pero además, es muy claro, y en la historia está muy preciso, cuando existe una condición de extrema pobreza, de extrema necesidad, los seres humanos somos menos libres. Es un factor determinante del umbral, de la frontera de nuestra propia libertad. Y en México tenemos más de la mitad en condición de pobreza de nuestra población y una parte inmensamente grande e injustificable en condiciones de extrema pobreza. Y ustedes en su trabajo como docentes en la educación básica son testigos, son quienes están directa, personalmente involucrados en esta realidad de pobreza y de desigualdad. Y esa libertad a nivel del individuo, cuando se ve a nivel de la comunidad política, pues es la soberanía. Eso es la soberanía, la libertad del conjunto de los mexicanos. Eso es la soberanía. Nuestra autodeterminación como pueblo. Y como pueblo que hemos hecho un Estado-nación en la historia, a lo largo de 200 años, con luchas muy difíciles y que nuestras generaciones anteriores nos han legado ese gran bagaje de identidad, de lucha a favor de la justicia y a favor de la libertad. Y hoy tenemos una coyuntura histórica de 30 años en la que un régimen que es un capitalismo en extremo cruel, un capitalismo informacional que dispone de toda la revolución tecnológica, un capitalismo hiperconcentrado en donde las escalas de las corporaciones y de sus fusiones son algo que históricamente nunca se había tenido ese nivel de concentración. Tan solo por mencionar la AT&T, que está en un proceso de la compra de Time Warner, que es una empresa de contenidos. Entonces imagínense todo el poder de las telecomunicaciones y de los contenidos a una escala verdaderamente descomunal. Y el cambio de poder de Estados Unidos en el sistema internacional. Estados Unidos no puede con el capitalismo de Estado chino y entonces a nosotros nos ha convertido en el objeto directo de una estrategia de colonización económica multidimensional. Realmente es un capitalismo corporativo parasitario. El caso que comentó el compañero telefonista es muy elocuente, pero es lo mismo en el caso de la alimentación, es lo mismo en los sistemas financieros. Somos objeto de un capitalismo parasitario, donde nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros mercados son el objeto directo para sostener la acumulación
de estas gigantescas corporaciones frente a la competencia principalmente de la emergencia que tiene China en el sistema geoeconómico del mundo. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. Y en ese escenario, a nosotros, ellos, ese gran capital, ha designado que somos el objeto de producción, el objeto de acumulación, el objeto de explotación económica y el objeto de supresión de todo tipo de libertades y derechos. De poner los derechos de las corporaciones sobre los derechos de los pueblos, de cancelar todos los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a la cultura. Todos esos derechos están siendo destruidos. Y se destruyen mediante la colocación en los poderes públicos de individuos que no representan al pueblo. El presidente Peña Nieto no representa a los mexicanos. El Senado en su conjunto, la mayoría de ellos, los que tienen el poder decisivo para votar cambios, por ejemplo, a la Constitución, esa mayoría no representa al pueblo de México, y lo mismo en la Cámara de Diputados. Por eso estas iniciativas y estas propuestas de ley van a una estructura de poder que las va a rechazar, que no las va a aprobar, que las va a nulificar. Entonces, este sistema de dominación, porque todo capitalismo es un sistema de dominación, no es un sistema económico, es un sistema de dominación. Entonces, todo el sistema de dominación funciona y se mantiene suprimiendo la presencia, representación del pueblo en los poderes públicos. Es una democracia que no es una democracia, es un sistema de representación y de legitimación del poder del capital. Y eso en todo capitalismo, con distintas gradientes y distintos pactos sociales según los estados-nación. Entonces, este es el desafío histórico que tenemos en nuestras manos. La labor de los docentes es la labor más importante del cambio del proceso histórico de una sociedad. Porque es el proceso de la formación de la conciencia, es el proceso de la formación de los criterios éticos, es el proceso de la capacidad de pensar por sí mismo, es el proceso de crear conocimiento, es el proceso de dialogar y con el diálogo construir junto con otros un pensamiento común. De manera que esto es fundamental para la nación. Aquí como maestros son ustedes quienes están trabajando en esta, que es la tarea fundamental de transformación de la sociedad. Por eso yo creo que es muy importante tomar perspectiva del propio trabajo de ustedes como docentes, pero también de los desafíos. El inmediato es impedir que este régimen coloque a otro representante suyo, que ya de una manera clarísima, a la vista de todos, está definido quién es ese candidato. Fue Luis Videgaray, un empleado directo del poder estadounidense, que sigue las instrucciones del poder estadounidense del sistema financiero, quien anunció que el candidato del PRI oficial del régimen sería el señor Meade. Entonces, ya la forma abierta y cínica de quién es el que van a pretender colocar como representante del poder financiero, corporativo y militar estadounidense, lo anunció el señor Luis Videgaray. Y todavía, para guardar las formas, al día siguiente, Enrique Peña Nieto dijo: no, están todos ustedes muy despistados, no es por ahí. Y 3 días después lo nombran oficialmente como candidato. Cosa que en la historia de México, en la historia del PRI, jamás había ocurrido. Para que tengamos una idea de la magnitud del control, del proceso
de colocación de representantes de estos poderes en el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, eso es lo que la gente tiene que conocer. La gente tiene que conocer las causas históricas y por lo tanto hacer un pleno ejercicio de su libertad ética y decir, no es racional, no es justo que se mantenga este sistema de dominación, de opresión, de injusticia tan brutal, tan violento, porque este capitalismo se ha impuesto en nuestro país por una violencia multidimensional, desde la vida, lo elemental, hasta la violencia de la falta de alimento, la violencia de la falta de educación, la violencia de la falta de seguridad, la violencia de la falta de protección a las personas mayores, todas esas violencias que sufrimos como sociedad. Entonces, lo primero es reconocernos con esa capacidad de transformar la realidad, porque es nuestra voluntad ir en contra de un sistema claramente injusto, claramente inmoral, claramente violento y claramente represor de todo lo que representa la humanización. Entonces, eso es importante, esta conciencia, porque en este primer momento es importante colocar a alguien que permita la expresión de la voluntad del pueblo, la expresión de la voluntad y libertad de todos, en cada uno de sus espacios, los espacios en tanto que trabajadores, los espacios en tanto que habitantes de un municipio, de un estado, los espacios de libertad en donde como gremio, como sector, como grupo de interés, podamos participar en libertad en la sociedad. Entonces, lo primero es abrir esa posibilidad. Claramente hay dos representantes con un fusible de reserva para colocar en un esquema de una elección a tercios, en donde con un elemento de 200, 300, 400 mil votos conseguidos mediante fraude o mediante la manipulación de los más pobres, los más vulnerables, mediante el control de los instrumentos que tiene la política social, puedan ellos colocar a ese individuo. Entonces, eso lo hemos vivido, ya lo hemos visto en 5 elecciones, lo acabamos de ver en el Estado de México. Estemos claros, y estemos claros que no puede haber duda en este momento. Tenemos que trabajar todos por cambiar este régimen neoliberal. Tiene que ser un voto masivo anti-régimen neoliberal, más allá de cualquier coincidencia o no en otras dimensiones particulares. Esa debe ser una gran consigna y una gran voluntad. Y hay que trabajar para eso. No va a ocurrir naturalmente. El régimen trabaja para reproducirse. Nosotros tenemos que trabajar para que haya un régimen de libertad, de democracia social, de Estado de Derecho. Y después hay que estar conscientes y también dar a conocer a la sociedad el grado de deterioro. Porque esto que dicen que es un éxito es un gigantesco fracaso económico. No hay condiciones de sustentabilidad. Es falso que vayamos a crecer. No hemos crecido en 30 años más de 2%. Y lo presentan todo como que es un éxito, como que es algo que hay que defender, cuando es absolutamente un gigantesco fracaso histórico. Y ese gigantesco fracaso histórico va a ser muy difícil revertirlo. No es inmediato. Destruyeron, por ejemplo, toda la capacidad de refinación. Tenemos 6 refinerías que estaban operando al 95% antes de que llegara este gobierno. Ahorita las tienen operando al 30%. Estamos importando 800,000 barriles de gasolina y diésel. Reponer eso no es de un día para otro. Pero eso ya ahorita nos está causando un daño. Vean ustedes los precios. ¿Por qué? Porque no es solamente la fluctuación del precio, son el 40% del precio de la gasolina, que son impuestos, y de los cuales estamos sosteniendo un régimen en donde las grandes corporaciones no pagan impuestos en México. Estas cosas no las conoce el pueblo, no se las hemos explicado, no las hemos profundizado, y tenemos que estar conscientes de lo que va a implicar recuperar la soberanía económica en la alimentación, en la energía, en las telecomunicaciones, en todo. Entonces, eso es el gran aporte que ustedes tienen. Por eso yo los felicito. Sé que es un trabajo que ustedes entregan su vida todos los días.
Yo conozco de su convicción, de su esfuerzo, de su trabajo. He sido testigo de las propuestas que ya tienen y han puesto en práctica, por ejemplo, en materia educativa, con un proyecto humanizante, creador de esa capacidad, de esa fuerza de la libertad, del conocimiento, de la autonomía del pensamiento. Ya lo han puesto en práctica, e incluso con criterios en donde, comparado con el sistema actual, claramente ofrece unos resultados en términos de rendimiento y aprovechamiento muy superiores a los que tiene este sistema deshumanizador que ha impuesto el régimen. Entonces, todos esos son aportes importantísimos, y yo creo que es algo que precisamente en esta coyuntura histórica habría que pensar como hipótesis de una forma de concretar este proceso político, el plantear que eso que es lo sustantivo, sea el objeto de un pacto político. Un pacto político que en este momento el que lo representa y puede comprometerse, el único, es Andrés Manuel López Obrador. No tenemos otra opción. Pero entonces, un apoyo que es un pacto político. No es un cheque en blanco, no es simplemente vamos a votar a ver qué pasa después y que es el que menos está comprometido. No, hay que tomarnos nosotros en serio y tomar en serio esa oportunidad. Y el tomarnos nosotros en serio es decir, aquí tenemos este planteamiento y este proyecto de transformación de la educación con un proyecto humanizante, un proyecto de libertad, un proyecto de desarrollo de la capacidad de pensamiento, un proyecto que nos haga a todos los mexicanos más libres, más conscientes, más capaces de autodeterminarnos en lo individual y como sociedad. Y todo eso ustedes ya lo tienen avanzado. Y eso es precisamente el contenido de un posible pacto político, ¿verdad? Algo similar han hecho algunos compañeros campesinos y lo han plasmado en lo que ellos denominan Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, y se han organizado, han ya comprometido la organización de 25,000 comités promotores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en las zonas rurales, precisamente donde hay mayor vulnerabilidad, donde hay mayor riesgo de fraude y de manipulación. ¿Cuánto podrían hacer los maestros en sus comunidades escolares, sus comunidades territoriales, para crear esa fuerza? Tiene que ser el pueblo organizado, pero un pueblo organizado en torno a un proyecto. Y hay muchas dimensiones de ese proyecto que también ustedes han ido discutiendo. Pero lo central, lo más importante, lo sustantivo, el aporte fundamental de ustedes es la propuesta de un proyecto educativo humanizante, promotor de las libertades, del pensamiento libre, del libre albedrío, de la identidad, de la certeza de nuestra dignidad como seres humanos, que nos hemos construido una identidad como pueblo en la lucha, en la historia, que no somos cualquier cosa y que no podemos ni aceptamos ser tratados como objetos por este capitalismo brutal, por esta imposición estadounidense, por esta colocación en los puestos públicos de quienes están al servicio de esos intereses totalmente inmorales, totalmente injustificables, totalmente incapaces de generar nada de lo que dicen. Los niveles de concentración y desigualdad de nuestro país son verdaderamente un escándalo en el mundo. Los niveles de violencia, de inseguridad para todos, son un escándalo en el mundo. La violación de los derechos humanos, las decenas de miles de personas desaparecidas sin ningún tipo de respuesta por el Estado, son un escándalo en el mundo. Cambiemos esto por la vía de la libertad, de la democracia, de la participación organizada. Y ustedes, me parece a mí, tienen un extraordinario aporte, y simplemente yo los exhorto a que continúen con eso y que busquen la forma en que esta fuerza pueda ser un factor que se convierta en un impulso cualitativo para impedir otra vez la reinstalación de alguien que no es sino un verdugo, que cambia de rostro, cambia de persona, pero es el mismo verdugo. Ya no queremos verdugos, queremos representantes del pueblo. Y eso lo tiene que tener claro el pueblo. No se trata de escoger entre uno y otro, no. No queremos más verdugos,
Queremos gentes que trabajen por nosotros como seres humanos, en todo. Entonces yo con eso, pues, termino mi comentario, mi reflexión. Agradezco infinitamente la bondad de su invitación y yo les deseo el mejor de los trabajos y estén seguros, estén absolutamente seguros que su lucha es una lucha determinante, es importante, es algo que puede representar un cambio cualitativo y en la medida en que se sume con otras luchas como estas, que ya están comprometidas con esta claridad, vamos a cambiar la correlación de fuerzas en los poderes públicos para que desde ahí tengamos la puerta para hacer los cambios de fondo. Apenas nuestro primer momento es tener esa posibilidad. Ahorita está cerrado, absolutamente cerrado. Y ciertamente esa ley que ya diseñaron, la van a imponer esa ley laboral. Y esa propuesta que han elaborado con mucho cuidado los compañeros en materia de los tribunales, seguramente la van a desechar. ¿Por qué? Pues porque no estamos representados. Es ir a llevarles ahí a esos verdugos una propuesta para que se cancelen ese tipo de condiciones de esclavismo y de dominación, pues no lo van a hacer. No lo van a hacer. Tenemos que poner quienes nos representen ahí. Esa es la gran tarea. De nuevo, muchísimas gracias y les deseo lo mejor de los éxitos en sus trabajos. Muchas gracias.